Acopilco Susevita por Jacobo Greenberg Silverbaum. La reunión estaba planeada para la noche a cualquier hora. El edificio era viejo, la escalera oscura con un barandal de metal. El departamento estaba en el segundo nivel, olía a incienso y pachuli. El piso era de madera, libros colocados en el suelo formando corredores alrededor de un centro. 2 colchones delgados, uno junto al otro y cerca de ellos una mecedora y un sillón. Las pinturas de Joan en todas las paredes. Una mano rígida cubriendo un rostro angustiado. Un hombre recién ahorcado con la cuerda flácida alrededor del cuello. Un cuerpo envuelto en vendajes y alumbrado por el rojo reflejo de 2 velas. 3 mujeres llorando al cuerpo. Una cara azul sobre un fondo azul, con una máscara azul de su propia muerte saliendo de su rostro. Un hombre de mirada profunda, barbado, con el cabello todo erizado. Una muchacha de ojos gigantescos observando a su alrededor con expresión asustada. Me gustan tus cuadros, Joan, aunque me parecen tristes. El reflejo rojo sobre el cuerpo vendado es extraordinario. Pero están muy mal pintados, contestó ella. Me falta aprender muchas técnicas. Yo pienso que la técnica es lo de menos. Creas una atmósfera y transmites lo que quieres. Sí, pero para eso necesitas dominarla. Si no, no resulta. Puedes ver algo ante tus ojos y pasarlo a la pintura, pero si no manejas los colores y el pincel, lo que pintas no es tu verdadera onda. Fin ya llegó a medio dormir. ¡Ah, carajo! Me acosté a las 4 de la tarde y casi no me pude despertar, dijo. Les pregunté cómo estaban. Muy bien, contestaron. Nos gusta cómo vivimos y no tenemos la onda de la competencia. La música estaba a medio volumen. Cat Stevens era magnífico, y las 3 nos dispusimos a escucharlo. El monasterio susevita se acababa de sumergir en el atardecer. Las murallas que rodeaban al claustro y la iglesia adquirían a esa hora una coloración entre violácea y anaranjada. El valle se llenaba de cantos de grillos, y el viento movía las hojas de los árboles que formaban el bosque de pinos que rodeaba las celdas de los monjes. Bach era interpretado en el viejo órgano de la iglesia. Todos los monjes habían terminado de cenar y se dispusieron a oír la música. Lo malo, decía Finja, es que cuando uno empieza a depender de una autoridad se pierde la propia capacidad de decisión y empieza uno a actuar con moldes y estructuras. Pero eso es muy fácil de evitar, dijo Joan. Es solo cuestión de estar en buena onda, y así ninguna onda de los otros puede afectarte. Sí, pero eso es solamente si te das cuenta de tu dependencia, dije yo. El problema es que muchas veces no se le reconoce en uno mismo, aunque sí en los otros. Finja se empezó a entusiasmar. Es curioso, decía, cómo uno puede estar en la misma mala onda que el otro y puede ver la del otro, pero no la de uno mismo. Parecería, dije, que el hombre tiene un mecanismo de bloqueo que lo defiende de verse a sí mismo, pero le permite ver a los otros. Eso es verdad, dijo Joan, pero la cosa cambia cuando uno se empieza a dar cuenta. Enrich había invitado a Zulio y a Andrei a su celda. Los 3 se sentaron alrededor de la mesa de madera y empezaron a saborear el té que Enrich les había preparado. Hoy he pensado mucho en el mundo que nos rodea, dijo Andrei. Creo que la juventud no sabe lo que quiere.
quizás los únicos que podamos sobrevivir a la degeneración que caracteriza a la época moderna seamos nosotros. No lo creas así, dijo Heinrich. Yo creo que todos buscamos, y esa es una buena señal. Sí, contestó Zulio, pero la búsqueda debe ser siempre un enfrentamiento y nunca una huida. Y con la juventud actual solo interesada en drogarse, pasarse la vida soñando o logrando conquistas y todo lo que eso lleva aparejado, lo único que se va a lograr es el caos. Lo que no entiendo es cómo no se dan cuenta. Parecería que son capaces de ver lo que les rodea y desecharlo, pero no se ven a sí mismos. Debes recordar, le dijo Heinrich, que el hombre posee un mecanismo que bloquea su propio conocimiento, pero que le permite detectar problemas en la gente que lo rodea. La autoridad, les dije, es lo que muchas veces nos arruina. Empezamos a depender de lo que nos dicen y desconfiamos de nuestra capacidad de encontrar respuestas. Es cierto, confirmó Finja. Yo recuerdo que cuando iba bien en la preparatoria nunca dejé de asistir a una clase. Muchas veces tenía ganas de ir al campo a sentir el aire fresco y a meditar sobre mí misma, pero era más importante oír al maestro hablando de literatura o aún de la costumbre de la meditación entre los pueblos orientales que hacerlo conmigo misma. Ahora que lo recuerdo, no puedo pensar más que en que era yo muy primitiva. Me alegra que te des cuenta de ello, le dijo Joan. En esos tiempos yo te lo decía, pero no lo entendías. Yo creo que aún en la actualidad tenemos tendencias a depender de la autoridad. Por ejemplo, yo sé que lo importante cuando pinto es mi inspiración, pero todavía tengo la idea de ir a preguntarle a mi maestro de pintura acerca de la forma de hacer las cosas. Imagínense, les dije, que si nosotros viviendo en la forma como lo hacemos, todavía tenemos problemas de autoridad, ¿qué será de la gente que pertenece a las instituciones religiosas o a las militares? El té estuvo delicioso, Heinrich, le dijo André. Es quizás por la sensación de calor que experimenté al tomarlo que me acordé de que mañana tendremos la reunión con el honorable director general de la orden. Es cierto, dijo Heinrich. Su señoría siempre crea en todos nosotros una sensación de calor humano. Nos ha enseñado prácticamente todo lo que sabemos. En una persona así sí se puede confiar. Sus palabras son la esencia y la sabiduría. Muchas veces me he preguntado, dijo Zulio, ¿hasta dónde su señoría representa una autoridad que por su mismo carácter inhibe la capacidad creativa? Creo que en su caso no se da este proceso que es tan común observar en el mundo externo. Aparece un líder y todo un pueblo lo empieza a seguir ciegamente, perdiendo por ello su autosuficiencia. O surge un artista o una figura juvenil y la gente empieza a depender de sus enseñanzas y a caer en dependencia. Pero eso no sucede con su señoría. Es muy cuidadoso de no provocar o crear dependencias entre los miembros de la orden. El fenómeno de autoridad, dijo Heinrich, es muy interesante. El hombre tiende a buscar autoridades que le den seguridad. Cuando encuentra a alguien que representa los ideales teóricos, cae bajo su égida, y lo peor del caso es que raras veces se da cuenta de la caída y de la dependencia que se crea cuando ésta ocurre. ¿Por qué el tema de la muerte en tus cuadros, Joan? Pregunté. Es que, explicó, es el momento en que te das cuenta del camino que recorriste porque llegas a su final. Antes no sabes lo que va a pasarte. Tenemos la impresión de que hay caminos que recorremos, dije. ¿Pero en realidad existen? Yo creo, contestó Finja, que más que caminos son circuitos. Cada vez se hacen más y más cortos hasta que de pronto desaparecen, y es cuando estás en la buena onda. Todo consiste en ir aprendiendo de la vida, de lo que haces, dije yo.
Es necesario dejar salir lo que tienes para darte cuenta de que existe, y además es preciso conocer otras realidades, pues así uno se da cuenta de la propia. Eso es lo bello de la mota. Yo he aprendido muchísimo de ella. Yo creo, dijo Joan, que no te enseña ni aprendes nada al usarla. Todo depende de cómo la uses, repliqué. Si piensas que con ella vas a escuchar bella música y eso es todo lo que haces, no aprendes. Pero si apagas todo y empiezas a verte, sí aprendes. Además, es cuestión de estar con la persona indicada. Yo he aprendido mucho. El otro día me di cuenta, al sentirlo, de que el tiempo no existe. Veía algo y era nuevo. Luego veía otra cosa y también era nueva. Todo era nuevo. Solo existía en el momento de verlo, pues se creaba en ese instante. Eso me enseñó a que el tiempo no existe. La última vez me di cuenta de que lo que veía y oía eran por sí mismos, es decir, que las imágenes tenían una existencia y que yo era quien las construía. Tienes razón, admitió Finja. Nosotras también hemos aprendido tanto que no se puede decir en palabras o gestos. Es que lo que aprendes, añadió Joan, es muy difícil de transmitir. Su realidad y sutileza es tuya, y una palabra o frase no las contiene. Es obvio que el estado de éxtasis místico, decía Heinrich, no es transmisible. Ojalá lo fuese, pues así nadie se pelearía ni tendría envidias. Es verdad, confirmó Zulio. Lo que se siente en esos momentos ni siquiera puede ser traducido en palabras. Pero si es así, dijo Andrei, ¿cómo saber qué existe en el otro? Y además, ¿cómo es que tiene un nombre y denominación si no puede transmitirse? El hecho de que le llamemos éxtasis místico, contestó Heinrich, es solo por una simbolización que nos permite comunicarnos. Desde luego que sería absurdo ponerle un nombre a algo que nadie ha sentido igual. El hecho de que tenga nombre no indica que se pueda transmitir, solo quiere decir que ha coincidido en varios y se le ha puesto un nombre para significar la coincidencia. Pero entonces, ¿cómo nos podemos comunicar? Dije yo, si no es posible transmitir lo que uno aprende. Es muy sencillo, contestó Joan. No nos podemos comunicar en el sentido de transmitir experiencias. Lo único que podemos esperar son coincidencias de vivencias. Es muy interesante, dijo Finja, cómo con la mota se vuelve uno sensible y las ideas comienzan a coincidir de tal forma que te puedes comunicar. Lo que pasa en esos momentos, señalé, es que uno se libera de verse a sí mismo. Se desinhibe y sale lo que hay en sí mismo, sin bloqueos, sin consideraciones, sin acuerdos. Eso es lo que permite comunicarse. Por supuesto que existen métodos, afirmó Heinrich. Si no fuera así, el monasterio no tendría ninguna razón de ser. Recuerden lo que sucede cuando oramos en el claustro o en nuestras celdas. Nos olvidamos de impedimentos y de consideraciones. Simplemente rezamos. Solo rezamos y eso nos hace ser libres. Aumenta nuestra sensibilidad y nos unimos al universo. Recuerden las enseñanzas de su señoría. Nos hace sentir en comunión con el hombre y con Dios, y eso acelera y permite tener experiencias como las asociadas con el llamado éxtasis místico. Claro, dijo Cilio. No es que se transmitan, sino solo que aceleramos en todos nosotros su ocurrencia, y eso hace que empiecen a coincidir. Si respiras muy hondo y muy seguido, y después metes el humo a tus pulmones, obtienes el mejor efecto, dijo Joan. Es cierto, admitió Finja, pero eso produce los mareos más descomunales del mundo. El cigarrillo estaba a punto de terminarse.
Le di una última chupada y lo dejé en el cenicero apagándolo. Habíamos quedado de acuerdo en no poner música y dejar encendida la luz violeta. No mires tan directamente al foco, me recomendó Finja. Puedes dañarte la vista. Joan es hermosa, pensé. Tiene un misterio intangible. Sus cuadros, sus anillos y sus collares representan la muerte. Pero esta adoración es el simple pero profundo deseo de conocer el camino. Es la idea de que todo es distinto de un momento al siguiente y que solo al final se puede saber la razón y por qué pasó todo lo que pasó. Sin darme cuenta, empecé a hablar en voz alta. Querer saber lo que ocurrirá solo impide que eso ocurra. Creer que a la mitad del camino se puede saber el porqué del mismo es falso. Solamente al final es posible verlo todo, por la sencilla razón de que entonces nada nuevo ocurrirá. Es lo que te dije antes, dijo Finja. Nos movemos simultáneamente en muchos círculos. Unos ya están resueltos y han desaparecido, pero otros están en proceso. No hay que confundir lo resuelto con lo que queda por resolver. El director general de la orden subió al púlpito y comenzó a hablar. Queridos hermanos, hoy platicaremos acerca de que debemos ser puros para poder conocer la esencia de Dios. Ser puro no significa solamente hacer cosas buenas. Más que nada consiste en estar libre de envidias, maldad y cobardía. Implica un autoconocimiento profundo y desechar la propia historia personal. La pureza solo es posible cuando no se autofermente la maldad y cuando al interior de cada uno se le ama tanto o más que al exterior. ¿Cómo es posible que a veces seamos incapaces de ver todo lo que hay a nuestro alrededor?, exclamó Finja. Compramos una vela y la dejamos olvidada sobre una silla sin acordarnos jamás de admirarla o al menos verla. Pensamos que deben existir cosas más importantes que verla o que observar una flor, una piedra o un árbol. Es que así nos enseñan, dijo Joan. Nos dicen que debemos ser esto o aquello, que debemos sobresalir o estudiar, y nos hacen pensar que solo si lo hacemos seremos valiosos. En cambio, si vemos una vela o una flor, no somos nada. Eso es lo que empezamos a creer y por ello no admiramos todo lo que existe a nuestro alrededor. Yo a veces soy así con mi pintura. Creo que debo pasarme la vida pintando y que no tengo derecho a hacer otra cosa, porque eso me haría perder el tiempo. La verdad de las cosas, dije, es que deberías esperar a que te llegara la inspiración y solo en esos momentos pintar. Hacerlo en forma determinante y con temor de perder el tiempo en otra cosa no es bueno. Eso ya lo sé, replicó Joan, pero ¿cómo lograrlo? Es necesario, respondí, que seamos puros, es decir, libres, y eso solo se logra pensando que lo que sentimos es valioso. Si sentimos deseos de descansar, hacerlo es valioso. Si nos da la gana ver las estrellas, es valioso. Todo es cuestión de confiar en nosotros mismos. Los monjes escuchaban con atención concentrada. Su señoría continuaba hablando. Dios está en todo lo que nos rodea. Él es el método y la meta, pero para llegar a Él debemos llegar a nosotros mismos. Si no lo hacemos así, nunca comprenderemos. Debemos tratar de encauzar nuestros esfuerzos a ese autoconocimiento, pues sólo así lograremos, con ayuda de Dios, encauzar al mundo. Nuestro mundo está en plena decadencia y degeneración. La juventud solo se preocupa de lograr placer y no le importa pisotear todos los valores conocidos. Joan tenía una mirada brillante y profunda. Se recostó en el colchón y empezó a hablar. El máximo placer está en el autoconocimiento. Nada existe fuera de eso, y para lograrlo es necesario vivir. Es preciso verlo libremente en lo que hacemos, y eso solo ocurre cuando se manifiesta lo que se es
y se acepta ese ser como lo que es, sin ocultamientos, sin hipocresías. Joan, interrumpí, tengo muchas ganas de abrazarte. ¿Qué dijiste? Preguntó. Que tengo muchas ganas de abrazarte. Enrich estaba entusiasmado. Las palabras de su señoría le producían una felicidad muy grande. Se atrevió a hacer una pregunta. Yo quisiera que el mundo se diera cuenta y aceptara el amor. Me gustaría salir de su cevita y transmitir esta certeza, pero me da mucho miedo hacerlo. ¿Qué quiere decir eso, su honorable? Solo significa que tu certeza no es tal, que tu conocimiento es intelectual y lógico, pero no vivencial. Si lo fuera, no tendrías miedo. Finja y Joan estaban asombradas. Finja me miró con ojos de lástima y me dijo: «Me sacaste de onda. ¿Por qué dijiste lo que dijiste y no lo hiciste? Si tienes ganas según tus propias palabras, es valioso, entonces, ¿por qué?» Me dio miedo, Finja, contesté. Miedo que no coincidiera. Enrich meditaba en su celda. Se sentía muy triste y angustiado. Su señoría tiene razón, pensaba. Hay algo que falta. Lo entiendo y me gusta, pero tengo miedo. Eso solo significa que estoy inseguro. Pero, ¿cómo no estarlo? Me levanté de mi asiento. Me acerqué a Joan y la abracé. Es una sensación deliciosa, pensé. Acariciarla es como oler una flor. Enrich se levantó de la silla, tomó su abrigo y después de despedirse de su señoría salió al mundo. «¡Miren lo que encontré!», casi gritaba Finja. «En este libro hay un poema acerca de mí, escrito por Rus. Tienes la esencia de lo felino, lames tus heridas a solas, para no llenarte de maldad». «¿Cómo quiero a Rus? Tiene una profundidad increíble y además me describe como soy». «Es cierto», dijo Joan. «Así eres tú». «Joan», le dije, «te ves triste». «No es tristeza», contestó. «Es la preocupación por no poder transmitir mis ondas. Es que es inútil, no las puede uno comunicar. Yo digo mis cosas a mi manera y la gente a veces es tan tonta que no las entiende, pero no por eso voy a dejar de decirlas como yo quiera. Yo no tengo por qué cambiar ni hacerme entender, simplemente coincide o no coincide, eso es todo». «Es que la gente», dijo Finja, «no quiere entender. Si quisiera, todo coincidiría». «Lo que pasa», contestó Joan, «es que hay gente que no tiene dignidad. Es tan fácil darse cuenta cuando alguien no la tiene. Siempre da lástima y coraje ver a alguien así». «Vamos a oír a Stevens», propuse. «Es la profundidad y la belleza». «Claro», contestó Finja feliz. «Es lo máximo». «¿Sabes, Finja?», dijo Joan. «Me gustaría que él estuviera con nosotros. No sé si es porque yo quiero que esté o porque debiera estar». «Yo creo», le contestó Finja, «que estaría bien aquí. Si tú sientes que debiera estar es porque sería bueno que estuviera». «Nos gustaría mucho que lo conocieras. Es la buena onda. Seguramente está en la choza en Acopilco», dijo Joan. «Oí que iba a haber un reventón allí. ¿Qué tal si vamos?» «¿Qué es un reventón?», pregunté. «No te puedo explicar», dijo Finja. «Tienes que vivirlo». «Vamos, por favor», me pidió Joan. La carretera estaba deliciosa. Los árboles del camino apenas se veían y el carro parecía deslizarse sobre nubes. La choza era agradable. Había un pequeño cuarto con una chimenea y el calor era reconfortante. El amigo de Finja y Joan estaban allí como esperándonos. «Hola», dijo. «Qué buena onda que vinieran». «Es que pensábamos mucho en ti»,
explicó Joan, y queríamos compartir contigo lo que sentíamos. Yo también quería estar con ustedes, dijo él. Estaba viendo el fuego y oyendo música, y les transmití vibraciones muy intensas. Es muy buena onda que hayan venido. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Yo soy Enrich, contestó. ¿Y tú?